Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de Tejidos Yos. Hoy día vamos a realizar esta envoltura para poder envolver nuestras flores. Me lo han estado pidiendo bastante, así que aquí se los voy a mostrar. Es muy fácil y sencillo. En este caso vamos a envolver esta rosa. Esta es una rosa rosada y ya tenemos el tutorial de esta rosa también en el canal, así que ahí lo pueden buscar, ¿ya? Y al final, cuando ya lo hemos envuelto, nos va a quedar así. Así que los invito también, si no se han suscrito al canal, a que se puedan suscribir, que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún tutorial que estaré subiendo, que dejen un comentario, le den me gusta. Recuerden que así me apoyan mucho a poder seguir creando contenido para ustedes. Eso sería todo, así que comencemos. Miren, lo primero que vamos a hacer para envolver, yo de esta manera envuelvo todas mis flores. En este caso vamos a envolver una sola flor, que es esta rosa rosada, y lo que yo utilizo es este de aquí, que es papel craft, y aparte encima le coloco este que es papel de arroz. Miren, es así como medio transparente, papel de arroz para ramos, así lo consigo, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a hacer es cortar el papel craft del tamaño de la flor que vamos a envolver. En este caso, como es una sola, lo he cortado ahí y así, ¿no? El ancho. Cuando ya cortan el tamaño del papel craft, de este tamaño van a cortar el papel de arroz que va a ir encima. Es como un poquitito más lo corto yo, un poquitito más arriba el papel de arroz, ¿ya? Y lo coloco así encima. Ahorita se ve un poquito arrugado porque yo ya lo he envuelto y ahorita lo he desarmado para poder enseñarles, ¿ya? Ahora, cuando ya tienen estas dos partes cortadas, van a cortar dos cuadrados. En este caso el papel de arroz me viene así con estas curvitas, pero no hay problema si no viene así, ustedes se la pueden hacer, o si desean recto también queda bonito, ¿ya? Entonces corto dos cuadrados que más o menos llegue acá, miren, que no sea hasta abajo, sino que llegue como las 3/4 partes, ya, como dejando dos dedos de donde está la flor. Corto dos cuadrados iguales y otro cuadrado más, que prácticamente es del mismo tamaño que estos cuadrados, y este yo lo utilizo, lo doblo así como si fuera un abanico, de esta manera, y lo voy a colocar acá, ya, para que vaya ahí en la parte del medio de lo que es la rosa. Y lo que hago con estos dos cuadrados es, bueno, yo lo envuelvo así, lo envuelvo este de aquí, y este también así como en redondo, porque como este papel es así como suavecito, es fácil de manejar, ¿ya? Entonces cuando ya los tengo envueltos así, le coloco como algo encima para que no se abra. Y esto, cuando ya lo han hecho así como un abanico, o sea, cuando ya lo han doblado así como si fuera un abanico, lo que vamos a hacer es, primero doblan así para formar el ramo. Cuando ya lo tienen así, este de aquí lo van a colocar en medio, de esta manera, así, y este de acá lo colocan a un lado, así, y el otro también lo van a colocar aquí al otro lado. Cuando ya lo tienen ahí, lo van a sujetar bien, y la cinta lo cortan del tamaño que ustedes quieran hacer el lazo, ya. Entonces así lo van a sujetar ahí, lo van a amarrar bien y vamos a hacer el lazo. Es un lazo sencillo, yo tampoco soy experta haciendo lazos, pero traten de que les quede bonito, ya, es que le quede bien formado el lazo. Y listo, cuando ya está, ya quedó lista. Y yo le voy a colocar esta mariposa que la conseguí en una tienda china. He visto también que las venden por AliExpress. Esta es una más pequeña. He visto inclusive que venden por AliExpress unas doradas más grandes, que es como para colocarle a unos ramos más grandes. También queda muy bonito. Pero como en este caso es una sola flor, le voy a colocar esta. Y se la voy a colocar aquí. Ustedes le pueden echar, ahorita le he puesto solamente un pedazo de cinta,
para mostrarles a ustedes, pero a la hora que ya lo voy a entregar le coloco un poco de silicona para que se quede ahí y listo. ¿Ven? De esa manera, miren cómo se ve aquí. Esta rosa también tenemos el tutorial en el canal, en mi canal de YouTube, ahí lo pueden buscar, ¿ya? Y miren, de esta manera ya nos queda, miren qué linda nos queda envuelta la flor, y así también pueden envolver un ramo con más flores. Espero que les haya gustado. Si es así, no se olviden de dejarme un like, de dejar un comentario de qué les pareció. Compartan el video con otras personas que les pueda servir, y si no se han suscrito al canal, les invito a suscribirse para que así no se pierdan ninguno de los tutoriales que estaré subiendo. Espero que estén muy bien y nos vemos hasta el siguiente tutorial.